Atención, un anuncio importante. En Colombia, 8 de cada 10 hombres afirman haber sido infieles. En la gran mayoría de parejas sabemos que este es un tema difícil. Quizá por eso cada vez hay más personas preguntándose por nuevos modelos de relaciones, preguntándose si es la monogamia natural o si la no monogamia es inmoral, y si el amor y la monogamia no tienen que estar entrelazadas. Hace algunos meses lanzamos No Monógamos, un podcast de 24 episodios con historias fascinantes de exploraciones y límites diversos, de personas que se salen de los moldes y que están decididas a encontrar maneras de relacionarse más honestas con sus deseos. No Monógamos ahora estará disponible únicamente en Podimo, una plataforma de audio con cientos de podcasts y audiolibros exclusivos. Pero tranquilos, si quieren escucharlo les regalamos 45 días gratis. Solo deben seguir estos 3 pasos. Entren a go.podimo.com/lanoficción o al link que les dejamos en la descripción de este episodio. Dentro de la plataforma busquen No Monógamos y por último denle play al episodio que más les llame la atención. Eso es todo. Aunque no lo parezca, con esta simple acción podrán ayudar al Topo y a los otros podcasts de la no ficción a que tengan larga vida. Pueden cancelar cuando quieran, pero si eligen quedarse solo les costará 3.99 € al mes, tendrán montañas de podcast para disfrutar y lo más importante, nos ayudarán a crear más contenido. Gracias desde ya. Es decir, esto de que de pronto abres los ojos y estás aquí, es decir, si lo miras bien, es decir, no tiene por qué haber sucedido, ¿sí? Es una locura. Darío Villegas nació en Bello, Antioquia, pero vive hace muchos años en Bogotá, en un apartamento en La Macarena donde tiene su estudio de arte, y es profesor de dibujo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Siempre me gustó dibujar, desde mi niño me gustó dibujar, me mantenía dibujando en clase. Dibujaba una ventana en la hoja de cuaderno por la que me escapaba del salón. Es también creador de la baraja del buen viajero, una especie de tarot de 78 cartas, cada una con un dibujo hecho por él, y realiza también lecturas con esta. Porque es que si yo no tengo un sentido de sagrado propio, yo no puedo tener un sentido sagrado de absolutamente nada. Eso no está allá, en el universo, en el cielo, no. Eso está aquí, ahora, todo el tiempo, en usted, en mí, en el vecino de allá, ¿sí? En esa persona que no me gusta, ¿sí? En fin, está en todas partes. Está en aquello que es feo y en aquello que es bonito. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Cuéntame tus primeros recuerdos, tu casa de niño. Mis primeros recuerdos, bueno, viene uno que se me antoja que es picantoso. Resulta que a los 3 años, o un poquitico antes, están pintando la casa, ¿sí? Y pues dejaron un tiner en una botella de cerveza, ¿sí? Y mi papá, eso eran otros tiempos, ¿sí? A veces me daba un chupito de cerveza. Ríase. Bueno, resulta que yo me vacié la no cerveza, ¿sí? El tiner y pues casi me muero. Pero de ahí en adelante, yo que había sido un niño muy, muy, muy enfermo, pues resulta que de ahí en adelante me fortalecí. Bueno, el veneno me fortaleció. ¿Y qué edad tenías ahí? Menos de 3 años. ¿Y por qué un niño muy enfermo? Había sido un niño más bien enfermito, más bien enquenclito. ¿Sí? Las fotografías, pues eso es lo que muestran. ¿Sí? Niño flaquito. ¿Tú eras qué número de hermano? El primero. El mayor. ¿Y eso qué implicó? Eso implicó que yo había sido el príncipe y el dueño de mis papás hasta los 2 años, y de ahí en adelante pues ya me tocó compartir el reinado, y entonces ya fui un plebeyo común y corriente, ¿sí? En una organización pues socialista que era la organización de mi madre, ¿sí? Okay. Todos aquí son iguales. ¿Y el hogar cómo era? Bueno, mira, fundamentalmente lo que haya por decir ahí es lo siguiente. Mis papás se querían pero no se entendían. Entonces, no es algo de lo que yo tenga muchas ganas de hablar y que más bien me brinco de un salto. Ellos se separaron cuando yo tenía 16 años y pues bueno, de ahí en adelante pues como que
empieza una carrera en solitario, ¿sí? De ahí en adelante empiezo a vivir yo fuera del hogar. Ahí ya te fuiste a vivir a Bogotá. No, allá en Medellín. Digamos que entonces lo que pasó fue que yo me encontré con esto que te contaba del taller de artes y pues el taller de artes era una escuela de día y pues de noche eso era vivienda de todos estos, es decir, de los actores que habíamos, de los pintores, bueno, en fin, que esto se volvía ¿sí? Había una cantidad de altillos ahí y todos teníamos ahí un lugar, ¿no? Una especie de barco, ¿no? Y cuenta por qué te echaron de cuántos colegios Bueno, ¿por qué me echaron de cuántos colegios? Pues porque yo, a ver, para empezar, yo tenía problemas con todo. Tenía problemas con la familia, tenía problemas con la escuela y era un tipo rebelde y entonces, pues, bueno, el primer desarraigo no, digamos que no tiene nada que ver conmigo, es más bien que nos mudamos y entonces está el desarraigo de los amigos como a los 12 años y después viene otro montón de desarraigo, ¿cierto? Entonces, la separación de la familia y digamos que ahí lo que había era una suerte de desarraigo. Toda la gente con la que yo había estudiado hasta tercero bachillerato pues de golpe y porrazo, pues ya no era, ¿no? Ya era otra. Pero qué anécdotas de las echadas de los colegios, ¿por cuántos pasaste? A ver, del último que me echaron fue un colegio salesiano y entonces, pues, a ver, cuando yo llegué a cualquier cosa que yo dijera hacía reír a todo el mundo, entonces pues, yo estaba feliz, ¿sí? Haciéndose el número el número del payaso, ¿sí? A la semana, después de que le pedí, en ese tiempo se fumaba en clase, los profesores fumaban en clase, no había ningún problema con eso. Entonces le pedí la colilla al profe y eso le pareció una ofensa gravísima. Y bueno, en fin, que para el día de hoy los dos estamos haciendo una transgresión, ¿no? Yo, pero también él, ¿no? ¿Y qué otros recuerdos de la adolescencia? Píntanos un poco tu adolescencia. Mira, hay una cuestión básica con la adolescencia y es que yo entro en una crisis religiosa que me manda para lo más oscuro, pero rapidito, ¿sí? Entonces, todo está muy, muy teñido como de esa oscuridad, de ese sentimiento depresivo, es decir, y además es triste y es paradójico, porque el momento en el que más poder y más energía tiene un ser humano, y entonces de pronto está psíquicamente caído, ¿sí? Destrozado. ¿Y cómo fue esa crisis? Todo eso es acumulativo, todo eso es acumulativo. Hay un momento en que las cosas revientan. Lecturas, yo leía mucho. Yo recuerdo haber leído La náusea de Sartre cuando tenía como 13 o 14 años. Es decir, eso no, eso es eso es haberse resbalado por una grieta asquerosa, pues, ¿sí? Hedionda. Pero cuenta, ¿qué creías? ¿Qué leíste en la náusea? ¿Qué Bueno, sentiste? entonces el tema con todo esto es que uno empieza a vivir en un universo carente de sentido, que es el universo en el que vive todo el mundo hoy en día, ¿sí? Un universo que carente de sentido de acuerdo al enfoque sartreano, de acuerdo y al enfoque materialista básico, más a ultranza, pues, ¿sí? Donde el universo surge del azar, toda la complejidad no va para ninguna, toda la complejidad de la vida y de la organización de todos los elementos universales no va para ningún lado y pues va a terminar finalmente en la disolución, ¿cierto? Que es en la entropía, que es más o menos el panorama que nos pinta esta creencia que llamamos ciencia, ¿no? Este mito que llamamos ciencia. ¿Y cómo, pues digamos, sí, elabórame eso, qué sentiste, cómo le das sentido hoy? Bueno, mira, lo que pasa es que pasan cosas que me vuelven a conectar, pero me vuelven a conectar de un modo distinto.
Básicamente mi problema era con la institución religiosa. Es decir, lo más enconado de todo estaba con el asunto de la institución. Y más bien que por alguna experiencia que hubiera tenido yo con algún cura, que no tuve ninguna mala experiencia en ningún momento, ¿sí? Eso lo tengo que decir. Era más bien, era más bien una lectura de la historia, ¿no? Como el tema de la Inquisición y esas cosas, ¿sí? Pero también estaba la corrupción. Pues yo estaba muy niño cuando aparece esto del Papa Juan Pablo I, que es decir, dentro del Vaticano, pues matan a un papa 33 días después de que lo eligen, y pues yo me estoy enterando de esto siendo un peladito. Esos libros estaban a mi alcance. Entonces eso sin duda golpea para enfocar el tema de la institución. Entonces, claro, a estas alturas del paseo, a estas alturas de la vida, ya liberado de todo ese asunto, además es algo de lo que uno tiene, que uno seguramente hace liberaciones sucesivas, ¿sí? Como exorcismos sucesivos del tema institucional, ¿sí? Entonces, lo que veo ahora es muy distinto. Es muy distinto, que hay una administración pero que se da no solamente en la Iglesia Católica, sino en todas las iglesias que en el mundo han sido, y que hace la diferencia entre los místicos, que son los que experimentan y que tienen pues las experiencias que llamamos religiosas, que son experiencias profundas de conciencia, donde es posible vincular absolutamente todo con todo, ¿sí? A ver, fíjate que religare, la palabra, pues viene de reunir, de juntar, ¿sí? De congregar. Y entonces, realmente es eso, es restaurar el sentimiento de unidad con el universo. Eso es el sentimiento, a eso va el sentimiento religioso, a eso va. Y pues esa experiencia es una experiencia que está dentro de lo posible, claro. Y que yo pienso que al alcance de cualquiera. ¿Cómo la has tenido tú? Bueno, digamos que en la vida hay eso lo podremos llamar despertar, ¿cierto? Ese tipo de experiencia. Pero en la vida hay muchos despertares, grandes, medianos, chiquitos, ¿sí? Hay unas experiencias de esas que uno se acuerda que son, no sé, tremendas, que tienen un impacto, una fuerza, pero hay muchas experiencias de esas y que son cotidianas. Por ejemplo, despertar por la mañana es una experiencia religiosa. Otra vez estoy aquí. Es decir, esto de que de pronto ¡pah!, abres los ojos y estás aquí. Es decir, si lo miras bien, es decir, no tiene por qué haber sucedido, ¿sí? Es una locura. Y de pronto abres y están los pájaros cantando, el color. O sea, eso está todo el tiempo. Esa experiencia está todo el tiempo ahí. Pero fíjate que también hay otras, y entonces a mí ciertamente el viaje me abrió puertas de cosas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuándo tomaste? La primera vez que yo tomé yagé, esto fue en 1980, ¿qué? En 1998. Yo me había separado de una mujer con la que viví 11 años y había caído en un fondo alcohólico muy espantoso. Entonces, una amiga me recomendó que fuera, y pues se dio que fuera un rito de yagé. Se dio efectivamente con un amigo muy querido que ya no está, y con la señora de él nos fuimos aquí a Huasca, donde un taita, que en este momento no recuerdo el nombre, creo que todavía vive. Y eso para mí fue una apertura absolutamente descomunal, ¿sí? Digamos que lo que se dice habitualmente de la muerte es que antes de morir alguien ve toda la película de la vida, ¿sí? Completica y tal cosa, ¿sí? Pues bueno, esa noche yo vi toda la película de mi vida. Y es una de las experiencias más fuertes, más poderosas y más tremendas que yo haya tenido. Porque fíjate que después de toda la noche de ver una y otra situación, una detrás de otra, en fin, después de ver como en mi propia vida de una manera tan amplia, tan vasta, ¿sí? Tan pormenorizada, ¿sí? De hacer una recapitulación tan completamente honda y tan, bueno. Entonces
yo llego a la conclusión de que mi vida, de que yo, pues, es decir, que yo he desperdiciado mi vida y que he traicionado absolutamente las expectativas de todos los que me han querido alguna vez, ¿sí? Básicamente es que eso es como ¿sí? La conclusión a la que llego en esa noche. Y pues imagínate tú la desolación tan tenaz de llegar a esta conclusión después de ver todo eso. Y en algún momento yo noto que hay como un hilito. Entonces ese hilito, pero ese hilito lo tengo yo entre la cabeza, ¿sí? Y no sé qué, y la oscuridad arriba, ¿sí? Eso baja desde no sé dónde. El hilito. Y por ese hilito empieza a bajar como parecía como una gotica de rocío, ¿sí? Y en ese frío tan aterrador que yo tenía, ¿sí? En esa sensación pues, es decir, es que es el veredicto. Estoy dando el veredicto de mi propia vida en esa noche y el veredicto es, mira, tu vida es una mierda. Y empieza a bajar por ese hilito un perdón de una belleza, ¿sí? Absolutamente conmovedora y era como una voz, el viaje siempre tiene como una voz en off. Y entonces, entonces dice, pues que, a ver, que la vida siempre está comenzando. La vida siempre está empezando. Y no solamente eso, sino que la vida es inocente. ¿Sí? La vida es inocente. Y la vida siempre está empezando. Cada momento, cada instante es un nuevo comienzo. Así que yo puedo montarme en esa ola para volver a hacer las cosas o para hacer las cosas de otra manera distinta. Y que supongamos que no me da, que no la logro. Entonces inténtelo una y otra y otra y otra, que de ahí algo ha de salir. Mira, eso era de una compasión como yo no la he sentido en mi vida. Entonces, ese tipo de experiencias, es decir, ese algo que te levanta de ese puto hueco, eso que te levanta de ahí y te salva. Y te dice cuando tú estás esperando la palabra del castigo y tal, o que se acabe el mundo, o que se acabe la vida, ¿sí? Y entonces te llega ese algo que no estaba en las cuentas que uno tenía, que no estaba en los números que uno había hecho, que no estaba en ningún inventario, ese algo que rompe con absolutamente todo, pero rompe desde el amor, ¿sí? ¿Cómo cambió tu vida? ¿En qué estabas antes y qué pasó? No, el punto es que te digo que pues, yo venía dedicado a la pintura y todo esto, pues, pero ya daba mis clases, en fin. Pero entonces había caído en un hueco muy espantoso de alcoholismo, te digo, después de la separación, y entonces pues voy a Yagé, y digamos que si bien yo no paré, no conseguí parar en ese momento, ¿sí? De mi consumo de licor, sí me faltaba todavía un poquito de infierno, me faltaba todavía, sí, bajar un poquito más. Entonces sí que la conciencia de ese momento fue absolutamente clave para lo que hice después, que fue pasar por Alcohólicos Anónimos y bueno, yo me quedé ahí un poco de tiempo, hice programa, hice pasos y todo, ¿no? Todos estos inventarios yo los vengo haciendo hace rato, pues, que hacer la recapitulación de la vida, esas cosas se han hecho más de una vez. ¿Y a qué atribuyes ese alcoholismo? ¿Cómo llegaste allá? Bueno, no, pues es que fíjate que con mi ex, entonces, con mi ex teníamos pues esa complicidad tan profunda y pues más o menos que le dábamos al mismo ritmito y pues fíjate que sí que hay no sé si la primera historia que te cuento es la de la intoxicación. Entonces, pues ahí puedes ver tú ahí que hay, esa es la primera cola de algo que es un animal más largo. Entonces, sí ha habido y es algo que es como un rasgo dionisiaco de la vida, ¿no? Solo que cuando uno no sabe manejar eso es capaz de llevárselo a uno por delante, ¿no? Porque pues lo dionisiaco es tan parte de la vida como lo apolíneo. Es decir, por un lado está el pensamiento y la lógica y lo clásico, qué sé yo, lo ordenado, sí, lo que tiene una forma, sí, pero por el otro lado también está lo que es puro rock and roll, sí, sí.
Y cuéntame del arte, ¿qué rol ha jugado el arte en tu vida? Desde la escena de que viste el modelo por primera vez o el taller de arte, lo que quieras. Bueno, vale. Fíjate que no sé si te contaba que... bueno, siempre me gustó dibujar. Desde mi niño me gustó dibujar. Dibujar, pintar, en fin, todo eso. Entonces, esa en el colegio pues era una actividad que a los niños pues les gustaba, y entonces me acuerdo que nos mostrábamos los cuadernos y competíamos, ¿sí? A ver quién hacía el dibujo más espectacular o más bonito, más lo que fuera. Entonces, para tercero primaria me quedo como el único cultor así alrededor de esa actividad que pues perdió todo el prestigio que tenía y el brillo que tenía a favor de los deportes. Entonces todo el mundo se metió al equipo de fútbol, al de basquetbol, al de no sé qué, bueno, ¿no? Y pues ya el dibujo, pues, pero pues a mí el dibujo pues me servía para otra cosa, es decir, un poco como que no me interesaba lo que yo me encontraba en el colegio. Yo siempre andaba leyendo, entonces, en fin, que había una suerte de descoloquio ahí muy particular entre la escuela y lo que yo iba leyendo. Y me mantenía dibujando en clase. Dibujaba una ventana en la hoja de cuaderno por la que me escapaba del salón. Yo siempre lo tengo claro en esa imagen, sí, era una vía de escape de esa situación tan aburrida, de estar uno encerrado. Es que imagínese usted, uno en una tarde de sol, con 2 quebradas que teníamos ahí alrededor cerquita del colegio, ¿sí? A veces nos volábamos al monte y pues había lugares muy bacanos y palitos de guayaba, y entonces era una dicha, ¿no? Ese tiempo maravilloso era un tiempo robado. ¿Y cómo evolucionó el arte? Ya después... Una vez paso por donde Libe Solategui, era una señora vasca que daba clases de pintura en Medellín, cerquita de mi casa, cerquita de Bellas Artes. Entonces yo vi esta gente sentado, un poco de gente muy juiciosa sentada en un salón dibujando un bodegón que había en la mitad. Y dije, no, pues, esto, no, yo quiero. Y pues prontico estuve matriculado ahí, estuve un tiempecito, y ya después pasa más o menos lo mismo con el taller de artes, y es que me están botando del colegio de los salesianos pues por pedirle cigarrillo al profesor. Y entonces a una cuadra y media antes de llegar ahí, pues me asomo por un portal que había, pero es que el portal me llamó, decía taller de artes. En la entradita había una celosía de una puerta que dejaba ver una pareja desnuda en la mitad de un patio, y un poco de gente ahí con caballetes y tablas de dibujo, y en fin. Yo dije, no, ¿esto? No, por Dios. Sí, toqué la puerta y bueno, al momentico ya estaba matriculado en los 2 lugares, sí, estaba matriculado en el colegio y estaba matriculado en el taller. Y claro, entonces pues del colegio que quedaba ahí cerquita me volaba por las tardes para irme a pintar allá. De todas maneras, pues eso era un vagadero. El colegio que me busqué era el peor que había en Medellín. Y volvamos a ese año 99, ¿eso fue antes o después del Yagé? Acuérdate, la experiencia del viaje en el 98. El año 99, fíjate que pasa algo bien singular, y es que en cuestión de 6 meses se mueren 3 amigos muy, 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 muy cercanos. Fabián Rendón, un artista que vivía ahí en la Soledad, a 2 cuadras de mi casa. El maestro Leonel Góngora, que vivía arriba en la punta oriental del Parkway, y Antonio Sierra. Cuestión de 3 meses, 3 amigos. Y yo vivía en la mitad. Es decir, podías dibujar un triángulo y en la mitad de ese triángulo estaba yo. Y yo dije, soy el que sigue. Yo no había podido parar de beber. Y estaba vuelto nada, absolutamente nada. Ya con la muerte de Fabián, que fue el último, bueno, de manera que nada, me metí a un grupo de alcohólicos anónimos y ya me quedé. No, yo ya conocía todo ese tema. Ya lo conocía más bien de larga data. No había tenido problemas así un rato con todo ese asunto. Y bueno, empecemos a hablar de la baraja si quieres. Cuéntame cómo nace esto y qué hay acá. ¿Qué es esta baraja? Sí, Fíjate que a mí me interesó el tarot hace muchos años, ¿sí? Una de las cuestiones por las que este juego le interesa a la gente es porque
porque pues tú tiras las cartas y las cartas no salen de cualquier manera. Pero a raíz de una publicación y entonces yo me hago amigo de los profesores de psicoanálisis de la Universidad Nacional, de la Escuela de Psicoanálisis, y ellos pues me reciben en sus clases, hago 6 materias, y en algún momento a mí me hablan, a ver, yo te lo voy a decir desde mis propias palabras, ¿sí? Como de lo profundamente implicado que está el orden simbólico con el sujeto, a ver, de la fuerza de ese vínculo, el poder de ese vínculo, la capacidad que tiene que tenemos los seres humanos de ordenar todo el lenguaje de acuerdo a nuestros propios estados interiores. ¿Sí? Fíjate que cuando hablamos hacemos eso, ¿sí? El lenguaje está como un resorte ahí, ¡chun!, al servicio de que brinque algo que te conecta, que conecta lo que estás diciendo con un sentido. Bueno, pero es que cuando vos de manera inconsciente en un mazo de cartas de tarot seleccionas, qué sé yo, unas cartas para hacer una tirada, resulta que pasa lo mismo. O por lo menos eso es la experiencia que uno tiene a partir, y que te digo que es la que le llama la atención a la gente y la que hace que, ¿sí?, se aficiona a estas cosas. Y es la resonancia que hay ahí, llámalo como quieras, resonancia, magnetismo. Alguna gente piensa que la magia está en el objeto. No, la magia no está en el objeto. En el objeto lo que hay es un poco de símbolos. La magia está en el sujeto que es capaz a ciegas de encontrar los símbolos que están en relación con su situación en el presente. Es decir, la magia está en el que escoge el símbolo, no en el símbolo, a mi modo de ver. Porque es que le preguntaría al tarot, a mí las mistificaciones como que, ¿sí? Le pregunté al tarot, mira el mensaje que el tarot tiene para ti. Y ese tipo de... No, yo no voy por ahí. Bueno, vamos a hacer un juego, es decir, vamos a hacer una baraja según la lectura junguiana del tarot. Jung dice que estos son arquetipos del inconsciente colectivo. Entonces, listo, vamos a hacer una baraja de arquetipos. Esto es una baraja de arquetipos. Ahora, no son los arquetipos junguianos, o sea, el viejo, ¿cómo es el anciano? A ver, el padre, la madre, la sombra, el anciano sabio, el niño. No son los arquetipos del tarot propiamente, ¿sí? Porque es que no hay diferencia entre unas cartas y otras en la baraja, ¿sí? En el sentido de que es una baraja horizontal, todo tiene el mismo valor. Hay algunas cartas que están directamente inspiradas en el tarot, ciertamente, sí, porque es que el tarot es un invento maravilloso que está muy bien hecho. En el topo sabemos que el planeta nos puede pasar factura. Por eso, si tienen un negocio y tienen que emitir una factura electrónica, les recomendamos hacerlo con Alegra, un sistema de contabilidad y facturación en el que pueden emitir factura electrónica como lo exige la DIAN. Y lo mejor, aparte de ahorrar tinta y papel, Alegra convierte esas facturas electrónicas en árboles plantados en el Amazonas para ayudar a conservar esta parte tan fundamental para el bienestar del planeta. ¿Les sonó? Ingresen a alegra.com/eltopo o al link que está en la descripción de este episodio. Si los apoyan a ellos, también nos apoyarán a nosotros. Yo durante mucho tiempo estuve pensando que esto era algo distinto de un tarot y no, sigue siendo un tarot. Fíjate que lo que hace casi es desarrollar el contenido de los arcanos mayores del tarot, desarrollarlo de manera ampliada. Eso es lo que yo veo que hace mi baraja. Lo que pasa es que el tarot el tarot es una construcción intelectual poderosísima. Quería volver un poco sobre tu vida y tu pensamiento. Me preguntaste ahora con el tema de los amigos y tal, esa pregunta me gustó. ¿Cuál? ¿La del año 99 o cuál? No. ¿Quiénes son tus amigos? Esa. Sí, cuéntame quién. Y que te decía yo que... A ver, porque es que miraba eso y entonces pensaba, pues, ¿qué valor tiene responder esto? Perencejito, perencejita, sutanito, sutanita. Bueno, en realidad lo que yo veo es eso mismo desde un plano más general. Y entonces yo te diría que la vida es como una especie de caravana, ¿sí? Una caravana que va en una ruta que te dura toda la vida, ¿cierto?
Entonces naciste en esa caravana y entonces resulta que conociste una gente cuando estabas niño, cuando estabas niña, y entonces, bueno, muchas de esas gentes llegaron a otros rumbos, a otros destinos para los que ellos iban, y entonces te tienes que despedir de ellos. Pero llega gente nueva a la caravana, gente que llega en otras ciudades, ¿sí? Y se monta y que también va para destinos que, bueno, al final tú no sabes con quién vas a viajar toda la vida. Realmente nunca sabes con una persona si vas a estar con ella un día, una hora, un mes, un año o qué. Entonces lo que uno se pregunta en una situación como esa es, bueno, ¿y el amor qué? ¿Sí? Entonces lo que yo veo es lo siguiente, y es que es clave amar la propia vida tanto como para amar a la gente que entre a esa vida. Es decir, gente que te va a durar una hora, la vas a amar esa hora, pero ¿por qué? Pues porque sencillamente amas tu propia vida, porque le das valor a tu propia vida y le das valor a tus propias cosas. Y desde ahí todo lo que entra, pues tú le das el color que tú le quieres dar, ¿sí? Entonces, es decir, uno está atravesado por una serie de modelos sociales, ¿cierto? Entonces, el amor. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es en que ese sentimiento que nace de la libertad absoluta, ¿sí? Lo primero que queremos hacer es poner una jaula a eso. ¿Mm? Es decir, mira, la jaula de oro que te dice tan hermosa, es decir, ¿sí? Y qué maravilloso para que no te vayas lejos, para que no salgas nunca de aquí, porque es que no te vas a ir lejos de mí. Eso deja el amor en una dimensión, ¿sí? Que no accede aquí, que no accede aquí. Y que es preciso entonces como identificar las diferencias que hay entre este amor, llamémoslo mundano, y lo que podría ser el amor, porque es que desde esta óptica uno termina diciendo, no, es que el amor no existe, nadie ama a nadie, todo el mundo solamente ve por su ombligo, pero eso no es verdad, sí que hay un amor que está más allá, pero ese amor no me parece a ese amor es distinto, porque para empezar, amar es una decisión personal, entonces usted toma la decisión, voy a amar la vida, ¿sí? Voy a amar la vida pase lo que pase, ¿sí? No es que si la vida me resulta bonita, buena y barata, y entonces yo amo la vida. Pero entonces, si no, si me la pone difícil, entonces me deprimo y Dios, nos abandonaste aquí y a ti no te importa el mundo bueno, en fin. Entonces, este amor pues tiene que tener otra característica. Acuérdate que yo te decía una cosa y es como, bueno, es que finalmente toca tomar una decisión con respecto a eso. Y es, bueno, y si no se da esto, entonces yo no amo. Pero ¿cómo así? Si yo vine a este mundo fue a experimentar el amor, a saber qué era eso, a entender qué era eso. Entonces aquí toca ensayar otras cosas, desde aquí toca ensayar otras cosas y es amar en absoluta libertad, ¿sí? Viene, se va, puede que vuelva, puede que no, está conmigo, después estará con X, con Y, con Z, con quien sea, en fin. Yo me puedo situar de tal manera que siempre ame a alguien que hay al lado mío, simplemente por el hecho de que está. Yo me acuerdo una vez en Yagé que yo pregunté pues sobre ese tema y entonces me dice el Yagé, ame al uno, al otro, al que se le atraviese, a quien sea, al que sea, pero ame. Vemos que eso fue, esa es una lección que yo obtuve de aquí, ¿sí? O sea, no se lo pierda. Entonces, ame el atardecer, ame la palomita que vine a comer ahí a la ventana, ame a la persona que entra a su vida por un rato, porque es que, ¿sí? ¿Y qué es ese amor? Sencillamente considerar que el otro es tan profundamente persona, tan profundamente real como yo me considero a mí. Entonces, fíjate que es distinto. Tengo otra experiencia con el tema del amor. También, esa fue en Putumayo, una toma. Entonces, también era la pregunta, bueno, ¿y el amor qué? Y en la noche, entre otras cosas que pasaron, hubo un momento en que empezó a entrar algo, no sabía qué, es decir, algo, no se veía, no, pero o sea, sentía que algo estaba entrando. Y ese algo, a medida que tocaba todo lo que había en ese rancho, pues estábamos en el rancho del Taita y eso había, en el cielo, había unas tablas así como de cielo raso y entonces ahí había otro montón de tablas y de materiales de construcción y mire, todo lo que empezó, todo eso que entró y que empezó a tocar, todo lo que tocaba lo ennoblecía, lo embellecía y le daba una dignidad increíble. Llegó un momento en que lo que yo estaba era como dentro de un gran y maravilloso palacio, que era el palacio de la existencia, y esto era, ¿sí?
el decorado del momento. Como te digo, el rancho más sublime convertido en un templo, donde todo tenía un resplandor, donde todo irradiaba, ¿sí?, presencia. Entonces fíjate que normalmente la experiencia que tenemos con las personas se queda cortica frente a eso. Y entonces nos toca desde ahí el tema es cómo situarnos frente a estas cosas, porque es que al final uno termina cargando una cantidad de cosas, porque es que fíjate que es que otra de las cuestiones que hay con el amor es que cada cual le aporta a esta cuestión de la pareja su propio repertorio de fantasmas y de proyecciones. Entonces, resulta que es que el otro está con un fantasma y tú eres un fantasma para el otro. ¿Por qué? Porque detrás de vos está la figura del papá de la otra, porque detrás de la otra está la figura de la madre de la otra y la relación que tú tienes con tu madre. Y entonces, por ejemplo, más cosas, ¿sí? Yo he conocido una cantidad de mujeres que digamos, que me han hablado de haber recibido violencia desde su casa, de haber sido abusadas, ¿sí? Y entonces eso provoca una desconfianza. Entonces, todos nos venimos al amor con una cantidad de cosas no resueltas y pues claro, entonces el fantasmerío finalmente es el que se apodera de la escena. ¿Qué hacer ahí? ¿Dónde y cómo me sitúo? Es una cosa que toca considerar. ¿Qué rol han jugado las mujeres en tu vida? Bueno, pues María, inspiradoras, ¿qué rol siguen jugando? Porque aunque yo ande soltero, pues ellas juegan su rol, ¿sí? Inspiradoras, amigas, me la llevo bien con las mujeres. Tengo más amigas que amigos. ¿Y pareja ahorita no? No, hay mucho rato que no. ¿Por qué? Vaya usted a saber, pregúnteles a ellas. A ver, hace unos tantos años, ciertamente que llegué como a un punto en el que me dije, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que aquí siempre está pasando lo mismo. Yo llevo toda esta vida dando vueltas. Entonces, historias y más historias que se repiten. Es decir, un laberinto circular donde llega una persona y está repitiendo la historia de otra persona y que está repitiendo la historia a su vez de otra y de otra y de otra. Y uno dice, no, ya, me cansé de este puto samsara, ya, estoy hasta las narices ¿sí?, de vivir de esta manera. Y pues en algún momento decidí quedarme solo y pues sí, yo realmente tomé esa decisión. Y bueno, a menos que es que aquí lo que me saque de esto sea, no sé, distinto Bueno, es que fíjate que es que el amor entre los seres humanos es una cuestión como muy lamentable normalmente, ¿no? Entonces la posesividad, que los celos, la dependencia del otro, un sentimiento que nace de la libertad, y entonces uno lo que le quiere poner al otro día es una jaula, como que bueno, hijo de madre, y entonces de 4 a 8 y ¿sí? Tienes que venir aquí a marcar tarjeta, todo esto. ¿Y estás viviendo como quieres vivir hoy en día? Hay cosas que me gustarían, que pues no las tengo, pero pues eso no me quita el sueño. ¿Cómo qué? Bueno, pues como que me gustaría más campo, un poquito más de campo. Lo disfruto mucho últimamente. Sentarme a dibujar un árbol, ese tipo de cosas me parecen maravillosas. ¿Y en qué crees? Bueno, fíjate que la religión, pues, impulsa la idea de un Dios personal, algo así como un señor. Entonces, por eso, pues, la crisis religiosa es contra un señor. Es finalmente como si fuera una especie de derivación del padre, del papá físico. Entonces, pues nada raro que es que los mismos líos que se tienen con el padre, de alguna manera también sean los líos que se tienen con ese Dios personal, ¿sí? A ver, yo lo que veo, lo que siento, lo que percibo, es que hay un orden infinito en todas las cosas, ¿cierto? Hay una inteligencia infinita, ¿sí?, volcada en cada uno de los procesos orgánicos, metabólicos que nosotros experimentamos. Pero ese orden de ese mundo del cuerpo, esa capacidad de sustentarse, esa capacidad de sanarse, ¿sí?, ese orden que hay ahí, yo también lo percibo en las demás cosas, ¿sí? Lo percibo en los árboles, lo percibo en los animales, lo percibo en las personas que me rodean.
Y para mí ese orden y ese sentido que lleva a la complejidad y a la interrelación de los seres, fíjate que ese es el sentido, es decir, el sentido de los seres vivos, sí, tiene que ver con eso, complejidad e interrelación. Para mí eso es lo sagrado, porque es el misterio, es la manifestación del misterio. Eso sagrado que yo identifico como orden, que yo identifico como sabiduría, que yo identifico como inteligencia. Y no te estoy diciendo que personal, porque es que no puede ser personal. No puede ser personal. En el sentido de que esto es tan absolutamente descomunalmente enorme. Estamos hablando de lo universal, de lo único, de lo total. Que es que eso no puede tener ni esta forma ni aquella otra que sea concebible para mí como ser humano. Es como una hormiguita tratando de entender el Himalaya, los Andes. Miren la cordillera de los Andes. No, pues la hormiguita, ¿qué? ¿Sí? En su granito de azúcar. De manera que, pues, es decir, no tengo los sentidos tengo la intuición que es capaz de conectarme con todo aquello, pero no tengo los sentidos que me permiten hacerme siquiera una imagen. Es decir, puedo hacer metáforas. Claro, es que yo lo que veo es que todos son metáforas. Todos vienen siendo metáforas, que es todo lo que puedo decir. Es hasta donde llega. Cuando digo Dios, ¿sí? Es una metáfora. Es un dedo que está señalando, pero yo no puedo caer el dedo. Es decir, el dedo está señalando otra cosa. Pero eso no está allá. Eso no está allá, en el universo, en el cielo, no. Eso está aquí, ahora, todo el tiempo, en usted, en mí, en el vecino de allá, ¿sí? En esa persona que no me gusta, en fin, está en todas partes. Está en aquello que es feo y en aquello que es bonito. ¿Cómo? No, yo no sé. Es que ojalá tuviera la manera de saber, pero no. Eso me excede. Entonces, pues, sencillamente es un misterio, pero yo, frente a ese misterio, me sitúo de manera reverente y lo saludo en las personas, y lo saludo en los espacios, y lo saludo es decir, donde en cada momento que me hago consciente de él. Bueno, ese es como cuando me dice a mí, ¿qué creo? Yo, digamos que eso es lo que experimento y esa es la manera como yo resuelvo ese asunto, ¿no? ¿Sí? Yo veo que, por ejemplo, cuando un saludo como Namaste va justo a eso, va a saludar la parte sagrada, a saludar aquello que hay de sagrado en el otro. ¿Desde dónde puedo saludar eso? Desde mi propio sagrado, ¿cierto? Porque es que si yo no tengo un sentido de sagrado propio, yo no puedo tener un sentido sagrado de absolutamente nada. Pero ese sagrado significa que yo soy Dios, no, que yo participo de aquello universal. Obviamente que yo no soy la cabeza, ¿sí? Yo participo, soy un punto de conciencia en una conciencia infinita, soy una gota de agua en un océano infinito de ser y de conciencia. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasará después? A mí no me importa. Es decir, para mí la conciencia es un continuo y fluye y ya. Y yo formo parte de ese continuo y yo saludo eso. Lo saludo con una gran alegría. ¿No piensas en la muerte? ¿O sí? Sí, claro que pienso en la muerte, claro, todos nos vamos a morir algún día, y pues alguna vez también me he acercado a eso, y bueno, pues en fin, sí. ¿Qué piensas? ¿O le temes o qué sientes? Sí, pues es decir, es que el chapaleo, el pataleo, y hay muertes que, es decir, hay agonías que son muy duras. Digamos que eso es lo más temible, el dolor de la agonía, ¿sí? Sin embargo, hay una que me hiciste acordar yo tuve una úlcera y me hospitalizaron, ¿sí? Entonces, el dolor más brutal que yo puedo haber sentido en toda mi vida, lo sentí en esas horas. Y me operaron después porque ya tenía una septicemia, en fin. Entonces, sí que vi algo y es como que el dolor, ese dolor absoluto, borra el yo, lo desplaza, el yo se aniquila, ¿sí? Eso es un nirvana. Y lo que queda es dolor absoluto. ¿Eso vi? Bueno, Darío, no, yo creo que así, no sé si quieras agregar algo más. No, hablamos de muchas cosas. Gracias. A ti. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada y el manejo de redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Jimena Gutiérrez, Andrew Freund y Laura Alonso Quintero. Si quieren apoyarnos, ya saben, solo entren a patreon.com/lanoficción o al link que está en la descripción del episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Muchas gracias por estar acá.